delante de ti, corazones imperfectos, pero entendidos, Señor, de que a través de tu gracia, de tu Espíritu que mora en nosotros, podemos llegar, Señor, a ser ese pueblo que tú, Señor, estás formando, ese pueblo, Señor, que tú has llamado, Señor, para ser glorificado. Gracias, Señor, por tu palabra es verdad. Edifica a tu iglesia a través de la predicación de la palabra. Gracias, Señor. Gracias por la vida de esta iglesia. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, aún por mi propia vida, Señor. Gracias por el crecimiento espiritual que tú nos estás dando, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre precioso, y tu iglesia amada dice amén. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos por la gracia del Señor? Te voy a pedir que continuemos con el estudio que estamos haciendo de la epístola de Pablo a los Colosenses. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en Colosenses 2 y vamos a leer del versículo 8 al 10, pero vamos a dar especial énfasis a los versículos 9 y 10. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Hemos estudiado que la iglesia de Colosas estaba enclavada en un valle llamado Lico, el valle de Lico, en Asia Menor. Era conocido por sus constantes terremotos. Constantemente temblaba en esa área de la Asia Menor. Recordemos que Epafras fue el que fundó estas 3 jóvenes iglesias dentro de este valle, el valle de Lico. Epafras conoció el evangelio a través de Pablo, y Epafras fielmente fue y viajó aproximadamente de Éfeso a valle de Lico, 150 kilómetros, para fundar estas 3 jóvenes iglesias. Estas 3 jóvenes iglesias enclavadas en el valle de Lico eran Colosas, Laodicea e Hierápolis. Eran estas iglesias. Pero estas iglesias eran sacudidas constantemente por fuertes terremotos o sismos, así como pasa en esta ciudad de México. Incluso históricamente hay registros de que la ciudad de Laodicea fue destruida varias veces por los sismos. Pero Laodicea, si nosotros vemos y estudiamos Apocalipsis, por ejemplo, era una iglesia que tenía mucho recurso económico. Lo dice la misma palabra en Apocalipsis. Por eso Laodicea constantemente, después de ser destruida en varias ocasiones, ella misma se edificaba por el poder económico que tenía y no recibía ayuda económica del Imperio Romano. Sin embargo, la iglesia de Colosenses tenía, en el tiempo de que Pablo escribe esta epístola, 5 años de vida. Era una iglesia muy joven, tenía apenas 5 años de vida. La distancia entre Colosas a Laodicea realmente era mínima. Dicen que eran entre 10 y 15 kilómetros. Se podrían ver a distancia. Entonces los temblores que pasaban en Laodicea, pues lógicamente pasaban en Colosas. Pero sin embargo, Colosas no tenía los recursos económicos para ser edificada. Y constantemente, a través de los sismos, era derruida. Era fuertemente sacudida. Pero déjame decirte una cosa, no hay cosa más destructiva, mucho más destructiva que un temblor físico. Hay algo que destruye mucho más a la iglesia, y no es un temblor físico, no es un terremoto, sino es un ataque espiritual por medio de las falsas doctrinas. Laodicea edificaba después de los terremotos, pero por lo que vemos en lo que dice Apocalipsis, fue señalada como una iglesia que fue atacada con falsa doctrina
y cayó en ese tipo de situaciones perdiendo su primer amor. Mas sin embargo, a pesar de que Colosas era constantemente atacada por los sismos fuertes, seguía y permanecía, porque realmente era una iglesia fundamentada en la verdad. Y una iglesia fundamentada en la verdad puede ser sacudida por terremotos de la falsa religión y sin embargo soporta esos fuertes terremotos porque está edificada bajo la religión verdadera, el fundamento verdadero de la palabra de Dios. Colosas entonces soportó terremotos físicos y terremotos espirituales. ¿Por qué soportó? Porque una iglesia puede tener fundamentos tan fuertes que soporten un terremoto. Cualquier ingeniero sabe que si quieres edificar un edificio fuerte, primero tienes que dedicarte buen tiempo a unos buenos cimientos. ¿Es correcto? A unos buenos cimientos. Y Colosas tenía el fundamento de un buen cimiento doctrinal. Esto me recuerda, hermanos, a algo que pasó en Mateo 16, que te voy a pedir que vayamos ahí, Mateo 16, 13. Y lo conocemos como la confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas, o alguno de los profetas. Y les dijo, fíjate la pregunta en el 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora fíjate, en base a esa declaración, en esa realidad que salió de los labios de Pedro, y no por capacidad humana, no por capacidad intelectual de Pedro, no por carne, sino porque el Espíritu Santo lo inspiró para contestar de una forma correcta a la pregunta que Cristo hizo: ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Y fíjate en el 18 lo que dice el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta confesión de que Jesucristo, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, Él edificará su iglesia bajo los fundamentos doctrinales de la realidad de quién es Cristo. Cuando una iglesia sabe quién es Cristo, está fundamentada para crecer para la gloria de Cristo, y aunque vengan las falsas doctrinas, como saben quién es Cristo, saben y tienen profundidad doctrinal, podrán venir ataques. Porque si te fijas en el 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la confesión que Pedro hizo de que Jesucristo es Dios, edificaré mi iglesia. Y fíjate, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, hermano, la religión más atacada ha sido la cristiana. Las personas más atacadas a través de la historia de la humanidad han sido los cristianos. Y sin embargo, a través del mortífero ataque de Satanás, aún la iglesia prevalece. Y esta palabra prevalece no implica de que la iglesia de Cristo está parapetada aguantando el ataque del diablo, sino que la iglesia de Cristo ataca al infierno. ¿Por qué? Porque tenemos el fundamento de una realidad absoluta: Jesucristo es Dios. Aquí entonces encontramos una de las descripciones más contundentes de quién es Cristo en las Escrituras. Sobre esa confesión, sobre esa realidad, Cristo promete edificar la iglesia. Pedro declara quién es Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Esto no se lo reveló sabiduría humana, sino la sabiduría divina traída por el Espíritu Santo a Pedro. El Señor promete que sobre la realidad de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, edificará una iglesia indestructible. Cristo sabía que era necesario que esos heraldos, que esos apóstoles que llevarían el evangelio entendieran la realidad de quién es Cristo. Imagínate ir a proclamar el mensaje de alguien que no conocen. Imagínate edificar una iglesia bajo el fundamento de alguien que no conoces. Imagínate decir que eres cristiano y no conocer a Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Así están muchos cristianos hoy en día. Yo recuerdo ese momento memorable que un día les pregunté, describe en un minuto qué es el evangelio. Y describir en un minuto qué es el evangelio es decir quién es Cristo. Y hermano, hace 2 años nadie pudo contestar esa pregunta. Eso es crítico. Eso es crítico. Ahora, si Pablo hubiera estado en el momento, calculando más o menos como 30 años antes de este evento de que escribe a Colosas, si Pablo hubiera estado en el momento de que Cristo le pregunta a los discípulos, si hubiera estado ahí Pedro, los discípulos, los apóstoles, y hubiera sido Pablo y Cristo hubiera preguntado, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué crees que hubiera contestado Pablo? Seguramente hubiera contestado esto: Jesús, tú eres el Dios encarnado. Eres 100% hombre perfecto y 100% Dios. En ti, Jesús, mora Dios mismo. Tú eres Dios. Tú eres el que hace completar a tu iglesia. A los que creen en ti, tú los haces completos. Tú eres la máxima autoridad sobre todo lo creado. Tú eres el Cristo. Oiga, hermano, ¿de dónde sacó eso? Pues Pablo, hermano, lo acabamos de leer en Colosenses 2, 9 al 10. Eso hubiera sido lo que hubiera dicho Pablo, porque a fin de cuentas era lo que le enseñó a los colosenses y lo que le estaba recordando a los colosenses en estos versículos que hoy vamos a estudiar. Ahora, ¿por qué los cristianos caen en garras de la falsa doctrina? ¿Por qué los cristianos no maduran espiritualmente? ¿Por qué hay cristianos que pasan 10, 15 años y no maduran y se siguen comportando como niños espirituales? ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo, no lo conocen y deshonran al Señor. Cristo quiere edificar una iglesia sólida, poderosa, fuerte sobre la realidad de quién es Él. Una iglesia que tiene profundidad doctrinal, una iglesia que tiene doctrina sana, es una iglesia fuerte. Una iglesia que tiene una predicación fuerte de la palabra de Dios, es una iglesia madura espiritualmente, poderosa espiritualmente en Cristo. Una iglesia fuerte no será derribada por los sismos provocados por la falsa doctrina. Los colosenses eran fuertes, era una iglesia sólida. ¿Por qué? Porque Satanás quiso atacarlos con la falsa doctrina y sin embargo dijeron, no aceptamos eso porque yo sí conozco a Cristo. Conozco la Biblia y manejo la Biblia. Pablo sabía que los colosenses no serían presa fácil de los ataques del enemigo, pues ellos conocen a Cristo y viven a la luz de esa realidad. Por eso, si pones tus ojos en el versículo 8 de Colosenses 2, mira lo que dice Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo eso es ajeno a Cristo, y lo que es ajeno a Cristo es mentira. No lo aceptes, es mentira. Pero después de esa advertencia que estudiamos ya la semana pasada y hemos estado estudiando semanas pasadas, fíjate lo que dice Pablo después de esa advertencia. Pablo aquí hace la declaración, una de las declaraciones más sorprendentes que podemos encontrar de la Biblia acerca de Jesucristo. Ve el versículo 9, por favor. Porque en Él
en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pon tus ojos en la palabra ¿por qué? Esa palabra ¿por qué? Tiene una liga directa con lo que se está diciendo antes. No hagas caso de filosofías humanas, huecas sutilezas, rudimentos del mundo, adoración a ángeles, ascetismo. No hagas caso de gnosticismo, de misticismo, de superstición. No hagas caso de todo eso. ¿Por qué? Dice Pablo, ¿por qué? Te voy a dar la razón. Ese por qué antecede a la razón por la cual no se debes dejarte engañar. Los colosenses no tenían que dejarse engañar. Porque este por qué, ahora sí que permíteme la redundancia, porque este por qué expresa la superioridad y suficiencia de Cristo. Cristo es superior a todo. Cristo es suficiente para la vida piadosa, para la vida que quiera agradar a Dios. Cristo es superior a toda filosofía humana, porque Él es la sabiduría. Cristo no es el que dice solamente la verdad, sino que Cristo es la verdad encarnada, hecha carne. Cristo es mayor que cualquier tradición humana y todas las tradiciones humanas se tendrían que centrar a lo que es Cristo, su persona, su deidad. Cristo no solamente es el ABC de la vida para poder agradar a Dios. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo es el creador, aún de los ángeles. Aún de las cosas invisibles y visibles, Cristo es el creador de todo el universo. Cristo es Dios hecho hombre. Esa es una realidad contundente. Este por qué nos describe quién es Jesús. Pero déjame decirte que a través de los versículos 9 y 10 vamos a entender 5 aspectos que definen nuestra suficiencia en Cristo. 5 aspectos que definen nuestra suficiencia en Cristo. Para aquel que dice que no está completo, para aquel que viene triste hoy, ya parezco merolico de la Merced, para aquel que tiene dolores de espalda, no. Para aquel que dice que le falta, para aquel que dice que se siente incompleto, hermano, lee este pasaje, que es uno de los pasajes más gloriosos. 5 aspectos que definen nuestra suficiencia en Cristo. 1, Cristo es 100% hombre perfecto. 2, Cristo es Dios. 3, Cristo tiene la plenitud de Dios. 4, Cristo completa a su iglesia con su plenitud. 5, Cristo es la máxima autoridad. Primer aspecto, Cristo es 100% hombre perfecto. Pon tus ojos en el versículo 9, por favor. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Observa el énfasis fuerte en estas palabras, porque en Él, esta estructura de pensamiento, esta estructura de palabras, hacen énfasis en que solo y exclusivamente en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese Él le da énfasis al pronombre Él. En Él, solamente en Cristo, habita la plenitud, la esencia, la naturaleza divina de Dios en un hombre hecho carne. Ahora, ¿por qué ese énfasis tan fuerte que tiene Pablo al decir, porque en Él, en Cristo y solamente en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? ¿Por qué ocupa la palabra corporal? ¿Por qué dice habita?
Déjame decirte que esto es un ataque contundente a la falsa religión que dice que Dios comparte lo divino con el hombre. Y de repente dicen, ay, es que mi hijo está divino, o mi perro está divino. Hermano, esto es una herejía. Divino solamente Cristo, porque en Él habita corporalmente, en un cuerpo, en un hombre, 100% hombre perfecto, la plenitud de quien es Dios. Solamente en Él. Así que no digas que está divino fulanito de tal o fulanito de tal. Mejor di que está mono. Bueno, ni mono, porque ni venimos de eso. Habita. Ve la palabra ahí, habita. La palabra proviene de una palabra muy conocida, oikos, que quiere decir casa. En Cristo habita Dios. En el cuerpo de Cristo habita Dios. La palabra proviene entonces de oikos, casa. Dice que Cristo es el lugar donde habita toda la plenitud de la deidad. El cuerpo de Cristo, eso es impresionante. En el cuerpo de Cristo, porque Cristo fue hecho carne, se hizo carne, se hizo una habitación para que Dios habitara. En Cristo habita la plenitud de la deidad. Define a Cristo como el lugar donde Dios reside. Esto es impresionante. Es como si te preguntaran dónde vive Raimundo Romo. Pues vivo en la colonia Sinatel. Apúntale. En el 222. Y ahí tocas y en esa casa vivo. Y si tú preguntas dónde vive Dios, todos dirán que habita en los cielos, que Dios es omnipresente y está en todos lados. Pero en este pasaje Pablo está haciendo la declaración gloriosa de que Dios mismo, la esencia de Dios, la plenitud de Dios, habita en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo. A ver, ¿entiende eso? Ya estás poniendo cara como que no entiendo. Te voy a decir una cosa, hermana, yo tampoco. Pero eso es glorioso. Eso es glorioso. Esa casa no es de tabiques, es Jesús, el cuerpo de Jesús. Es una casa de carne donde Dios reside, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporal, somáticos. La palabra en griego que proviene de soma, que es cuerpo. Un cuerpo físico, el cuerpo físico de Cristo. En el cuerpo físico de Cristo habita la esencia de Dios mismo. Esto es asombroso, es una realidad enseñada en el Nuevo Testamento. Esto lo conocen los teólogos como la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios. Cristo encarnado. Cristo siempre ha existido porque Cristo es Dios, pero Él decidió hacerse carne y habitar en un cuerpo de carne, nacer de un vientre, hacerse carne para salvar al hombre de su pecado. ¿Por qué Pablo hace esta declaración? ¿Por qué les está diciendo esto? Que no se dejen engañar por filosofías, por huecas sutilezas. Y después esta declaración asombrosa. Esto tiene un porqué histórico. En el tiempo de Pablo, en el tiempo que escribe esta epístola, hay un movimiento que están haciendo. Apenas es un bebé, todavía no se puede definir, pero ya es un movimiento que empieza a dar sus primeros impactos de falsa doctrina que quiere atacar al cristianismo verdadero. Este movimiento se llama gnosticismo. Era un sistema de pensamiento que realmente se estableció fuertemente a finales del primer siglo. Pero aquí ya vemos ese movimiento como un pregnosticismo. Ahora, los gnósticos promovían una doctrina falsa donde decían que era impuro e imposible que Dios se convirtiera en hombre.
Es impuro e imposible que Dios se convierta en hombre. Consideraban que la carne no se podría mezclar con lo espiritual. Consideraban lo material como impuro, como suciedad, y lo espiritual como limpio y santo. Ahora imagínate cuando viene la realidad de que Cristo se convierte en hombre y que la plenitud de Dios está en Cristo. Para los gnósticos no cabía. Ahora, recordemos que Colosas estaba impregnado del pensamiento griego gnóstico. Esta forma falsa de pensamiento no negaba a Cristo, no negaba a Cristo. Los gnósticos no negaban a Cristo, pero consideraban que Cristo era una manifestación espiritual, que cada vez que Cristo se presentaba no era de carne, sino una especie de espíritu, un fantasma. Ellos decían, Cristo no se hizo carne, Cristo no es hombre, sino que Cristo, cada vez que lo vieron, era un espíritu. Para el año 60, 61 después de Cristo, que se escribió la epístola a los Colosenses, la doctrina gnóstica tenía sus primeros pininos, pero para finales del primer siglo ya era una doctrina falsa que estaba atacando fuertemente a la iglesia cristiana. Si tú vas a Primera de Juan, si me acompañas, Primera de Juan 1, versículo 1 al 3, te vas a dar cuenta que Juan está atacando a los gnósticos. Está atacando a aquellos que dicen Cristo no es hombre, Cristo no se hizo carne. Y fíjate cómo dice, vas a encontrar mucho sentido. Fíjate el versículo 1, Primera de Juan 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, fíjate lo que dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos de carne, lo que hemos oído con nuestros oídos de carne, lo que hemos, ¿qué? Palpado, o sea, tocaron a Cristo. A un fantasma no se le toca, a un espíritu no se le toca, pero sin embargo aquí Juan está diciendo, lo hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo, B mayúscula, el verbo de vida, Jesucristo. Jesucristo realmente se hizo carne. Jesucristo realmente es un hombre perfecto. Cristo no es un fantasma, Cristo no es un espíritu, ni una emanación espiritual de Dios. Cristo es un hombre 100% perfecto. Él sabía que los apóstoles tenían que propagar la verdad de que Cristo es Dios encarnado. Tenían que propagar la verdad de que Cristo derramó su sangre por el pecado de los hombres. Por eso si me acompañas en Lucas 24, 38, cuando los discípulos dijeron, un espíritu, un fantasma, Cristo dijo, no soy ni un espíritu ni un fantasma. Lucas 24, 38. ¿Por qué les dijo? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Fíjate lo que dice Cristo a los discípulos ya cuando después de su resurrección. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Cristo tenía manos como las tuyas. Cristo tenía pies como los tuyos. Cristo realmente se hizo carne, nació en el vientre de una mujer. Cristo mismo no permitió este tipo de doctrina gnóstica, pues sabía que atentaba contra las realidades de su ministerio en esta tierra. Dios se había hecho hombre para morir en una cruz. Pregunta, ¿Dios puede morir? Por eso se tuvo que hacer hombre, para morir en una cruz. Dios no tiene sangre, pero un hombre sí. Y era necesario derramar sangre de un hombre perfecto, un hombre intachable, un hombre impecable para el perdón de nuestros pecados. La doctrina de que Cristo no
es hombre 100%, atenta contra la doctrina de la salvación. Porque era necesario que la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Era necesario que un hombre, un representante de la humanidad imperfecta, un representante perfecto de la humanidad imperfecta, entregara su vida y su sangre en una cruz por nuestros pecados. Oiga, pastor, pero pues eso a que nosotros qué, pero ¿sabes qué? He platicado con hermanos que dicen que Cristo existió desde que nació en el vientre de María. Y le digo, ¿realmente tú crees eso? Dice, no, bueno, pues no, Dios fue creado, Cristo fue creado. No, el credo de los apóstoles dice que Cristo no fue creado, fue engendrado en el vientre de una mujer. Cuando uno conoce uno de esos fundamentos, hermano, uno puede caer en manos del gnosticismo, en manos de la falsa doctrina. Cristo fue un hombre al 100%, perfecto, nunca pecó. Tuvo las mismas necesidades que tienes tú y que tengo yo. Tuvo hambre, tuvo sed, lloró. A pesar de que la Biblia dice que no dice que rió, seguramente rió. Era un hombre que experimentó todas las necesidades y sufrimientos y padecimientos del ser humano, pero sin embargo, siempre esperó a que Dios Padre supliera sus necesidades. Nunca sus necesidades lo llevaron a pecar, sino sus necesidades humanas lo llevaron a buscar más de su Padre y obedecerlo y a sujetarse en Él. Él tuvo sed, tuvo hambre. Sintió lo mismo que siente un cuerpo físico porque tuvo un cuerpo físico y tiene un cuerpo físico. Él tuvo sentimientos, lloró, se enojó de una forma santa. Él se gozó, se asombró como tú y como yo. Pero Él decidió en la eternidad pasada despojarse de ciertos aspectos de su divinidad para hacerse un hombre y morir en una cruz por nosotros. Era necesario morir por los pecados, derramar sangre por ellos. Dios no puede morir. Dios no tiene sangre. Pero un hombre divino, un hombre perfecto, Jesucristo, sí la tuvo y la derramó. Se humilló para convertirse en el representante de una humanidad que necesitaba un redentor. Ve a Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate la expresión, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo era en forma de Dios, igual a Dios. Cristo es Dios, pero no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Hizo a un lado ciertas características divinas para tomar forma de siervo, hacerse semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ahí lo dice, énfasis, en la condición de hombre, 100% carne, se humilló a sí mismo, se humilló, se sujetó a la ley del Padre, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte y la muerte de cruz. Cristo es el hombre perfecto que representa delante de Dios a una humanidad imperfecta y pecadora. Pero Cristo, teniendo el mismo cuerpo que tú y que yo, nunca pecó. Cristo experimentó todas las necesidades humanas. Él es el Dios hecho hombre que se compadece de nosotros, pues sabe qué es ser un ser humano. Cristo fue el hombre perfecto que vivió una vida perfecta en obediencia a la ley del Padre. A pesar de que experimentó todas las necesidades humanas, Él nunca pecó, nunca burló la ley del Padre. Cristo es el hombre perfecto que murió en una cruz por nuestros pecados. Dios dijo que la paga del pecado es muerte. Si Cristo no hubiera sido hombre, no hubiera
podido haber muerto por nuestros pecados. Por ende, no pudo habernos salvado. Pero sin embargo, Cristo es hombre. Murió como hombre en la cruz, pero resucitó como Dios en la cruz. Ahora, ve la palabra plenitud en el versículo 9. Pleroma. Esa palabra viene del griego pleró, que es llenar al tope. Fíjate lo que está diciendo ahí, porque en Él habita corporalmente, porque en Cristo habita, en su cuerpo habita toda la plenitud, no un 50% de Dios, no un 80% de Dios, no un 99% de Dios, sino que en Él habita pleroma totalmente toda la plenitud de la deidad. No falta nada. Es como si dijera Pablo, la suma total de todo lo que es Dios, de todo su ser y de todos sus atributos están en Cristo, están en Él. Ahora quiero decirte algo, esa palabra pleroma lo usaban también los gnósticos, pero no la utilizaban como Pablo lo utilizaba. Ellos usaban esta palabra pleroma como el origen de todas las emanaciones a través de las cuales los hombres podían acercarse a Dios. Para ellos, plenitud o pleroma era un evento donde vivían una experiencia religiosa máxima para acercarse a Dios. O sea, vamos al pleroma para vivir la experiencia máxima espiritual para acercarnos a Dios. Eso me suena como un encuentro. Vamos al pleroma. Pero sin embargo, Pablo dice, el pleroma no es un evento, no es una emanación. El pleroma es el mismo Señor Jesucristo. El pleroma no es la filosofía de los hombres, no son las huecas y sutilezas, no son las tradiciones humanas, no son los principios humanos o los ángeles en adoración, donde se encuentra la plenitud de Dios. Solo en Cristo se encuentra esa plenitud, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo en Cristo se encuentra la plenitud de Dios. Toda su esencia, su naturaleza están exclusivamente dentro del cuerpo humano de Cristo. Ahora, por supuesto que esas emanaciones que dicen los gnósticos, los filósofos griegos, no existen. Pablo refuta con esta expresión la falsedad de las experiencias espirituales para acercarse a Dios. Es solo por medio de Cristo que nos podemos acercar a Dios. Es solo por medio de Cristo que podemos recibir la plenitud de Dios. Es como si Pablo dijera, en el Cristo encarnado, en ese hombre llamado Jesús, habita la totalidad de Dios. Quien quiera visitar a Dios y tener el conocimiento de Él, solo lo puede hacer si toca la puerta de esa casa bendita, el cuerpo de Cristo, si va a Cristo. Ahora escucha lo que dicen Warren Wiersbe en su comentario al respecto. La encarnación de Jesucristo, llenó el vacío entre el cielo y la tierra. Él es Emmanuel, Dios entre nosotros. Jesucristo es la plenitud de Dios y esa plenitud habita continuamente en Él corporalmente. Una vez más, Pablo refuta la doctrina gnóstica de que la materia es pecaminosa y de que Jesús no tuvo un cuerpo humano. Jesús tuvo un cuerpo humano. Y Jesús lo sigue teniendo. Y en el cielo está un hombre divino que se llevó su cuerpo y que conserva su cuerpo, y que cuando nosotros lleguemos a la gloria veremos a Cristo encarnado, al hombre intercesor entre Dios y los hombres, al abogado,
al Cordero, al defensor, al juez, a ese hombre perfecto que está intercediendo continuamente por nosotros. Ahora esa palabra habita, verbo presente activo indicativo. Órale, otra vez. Eso solamente Silvita, ¿verdad? Y las que son maestras. Habita. Expresa la realidad de que a partir de que Jesús se hizo carne en el vientre de María, nunca dejará su cuerpo humano. Nunca. ¿Alguien ya encontró el cuerpo de Cristo en esta tierra? Sí, pastor, ya lo encontraron por allá. ¿Quién sabe? Hermano, eso es una mentira, porque Cristo se lo llevó y Cristo lo tiene. Y Cristo lo ocupa. Un cuerpo glorificado. Cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, lo hizo en un cuerpo humano. Es cierto de que es un cuerpo glorificado, pero es real. En el cielo hay un hombre glorificado, divino 100%, hombre perfecto 100%. Un hombre, el hombre Dios. No es 50% hombre o 50% Dios. Las dos naturalezas permanecen intactas sin mezclarse. Una unión hipostática, como lo llaman los teólogos. Dios, Cristo, es el Dios hombre. Ahora, segundo aspecto. El primer aspecto fue Cristo es 100% hombre perfecto. Segundo aspecto, Cristo es Dios. Ve el versículo 9. Porque en Él, versículo 9 de Colosenses 2, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Este versículo, hermano, habla de la realidad de que Cristo es Dios. Cristo era el Dios preencarnado, pero después se hizo carne, se hizo hombre, agregó a su naturaleza divina la naturaleza humana sin mezclarse. Dios se despojó de ciertos aspectos de su divinidad, pero nunca dejó de ser Dios. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, era Dios. Y a pesar de que era hombre, nunca dejó de ser Dios. Muchos pasajes hablan de que Cristo es Dios mismo. Fíjate, Romanos 9:5. Te voy a pedir que vayas ahí a Romanos 9:5. Romanos 9:5. De quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas, bendito por los ¿qué? Siglos, características de Dios en Cristo. Cristo es Dios, es Jehová. Cristo es Dios sobre todas ¿qué? Las cosas, soberanía de Dios en Cristo. Y después dice que es bendito, ¿por qué? Por los siglos. Cristo es el eterno. Tú y yo no somos eternos, porque un día fuimos creados. Pero Cristo es Dios y no fue creado, pero sí fue engendrado en el vientre de una mujer. Filipenses 2:6. El cual siendo en forma de Dios, ya lo habíamos leído, no estimó a ser igual a Dios, es igual a Dios como a cosa que aferrarse. Forma, Él era forma de Dios, morfé. Los atributos de Dios están en Cristo porque Cristo es Dios. Ve lo que dice Tito 2:13, lo estudias en tu casa. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo dice a Tito, Jesucristo es Dios y es el Salvador.
Esa expresión de Salvador no solamente está en el Nuevo Testamento, sino también está en Isaías 43:3. Yo te lo leo. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. La salvación es de Jehová. Jehová es el Salvador y Jesucristo es el Salvador, porque Jesucristo es Dios. El único que salva es Dios. Ahora ve el tercer aspecto. Cristo tiene la plenitud de Dios. Lo primero que dijimos fue que Cristo es 100% hombre perfecto. Pero también dijimos en el aspecto 2, Cristo es Dios. Pero el tercer aspecto que enseña el texto es, Cristo tiene la plenitud de Dios. Pon tus ojos al final del versículo 9. Porque en Él, en Cristo, habita, vive, reside en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Plenitud. Pleroma. Pablo utiliza esta palabra en el sentido de la suma total de todo lo que es Dios, todo su ser y todos sus atributos. Es como si Pablo dijera, porque en Cristo, en el cuerpo de Cristo, habita la suma total de todo lo que es Dios, todo su ser y todos sus atributos. Entonces, Cristo comparte características divinas con el Padre. El carácter de Dios, sus características, ¿cuántas cualidades tiene Dios? Infinitas. Esas características del carácter divino de Dios las posee Jesucristo, porque Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo reside la suma total de lo que es Dios, todo su ser y todos sus atributos. Cristo es soberano. Si Dios es soberano, Cristo es soberano. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es soberano. Si Dios es eterno, Jesucristo es eterno. Juan 1:3. Si me acompañas, vamos a leer este texto. Juan 1:1. Dios es eterno, Jesucristo es eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era ¿con quién? Con Dios. Y el Verbo era ¿quién? Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es inmutable porque Dios es inmutable. Dios es inmutable, Cristo es inmutable. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia, Jesucristo tampoco. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Cristo es impecable. En Cristo no hay pecado. Dios no peca porque en Él no hay pecado. Cristo es impecable. Según a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado porque es Dios perfecto. Cristo es Dios. Él es el omnisciente, omnipotente, santo, verdadero, infinito. Los atributos infinitos de Dios los tiene Cristo, porque en Él no es que habite el 50% de Dios, no es que habite el 20%, no el 99%. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él es el Dios que te salvó. Cristo es Emmanuel, es Dios entre nosotros. Cristo es el soberano Dios. Cristo es el gran yo soy. Cristo
es amor, porque Dios es amor. Dios es glorioso, entonces Cristo es glorioso. Ahora, cuarto aspecto. Cristo completa a su iglesia con su plenitud. Cristo es 100% hombre perfecto. Cristo es 100% Dios. Cristo tiene la plenitud de Dios. Y cuarto aspecto, Cristo completa a su iglesia, a ti y a mí, con su plenitud. Ve el versículo 10. Y vosotros, quiero que lo leas junto conmigo. Versículo 10, Colosenses 2. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos, ¿en quién? En Él. En Él. Los que están en Cristo, los cristianos, disfrutan de la plenitud de Dios a través de Jesucristo. Eso, hermano, es impresionante. Impresionante. Nosotros somos herederos, pero así como herederos, copartícipes de la gloria de Cristo. Esto es tremendo. El Dios del universo dice que nosotros somos participantes de su plenitud, de todo lo que Él es, Él lo comparte con nosotros. Cristo completa con su plenitud a su iglesia amada. A los que son realmente sus hijos, a los que son realmente cristianos, son completos en Cristo. Cristo tiene la plenitud de Dios y la derrama en su iglesia de tal manera y con tanta abundancia que no le falta nada. A un cristiano no le falta nada. Vosotros, ¿a quién se refiere? A los colosenses. Pues en el contexto es eso. Pero verás que es una epístola y las epístolas se aplican a la iglesia de Cristo. Se aplica a todos los que creen en Cristo y están en Cristo. Vosotros estáis, son, existen. Este verbo presente activo, o sea, esto es continuo, es una bendición, es una realidad continua. Habla de que a partir de tu salvación nunca dejará de ser, de que Cristo dé su plenitud en ti. Nunca. Ustedes son completos. Es una realidad completa y permanente. Ay, es que ayer me sentí tan vacío, pastor. No. En el momento de que Cristo te salvó, te hizo completo en Él. Y no te falta nada. Completo, pleró, lleno de la plenitud, provisto plenamente de todo lo necesario en relación a la vida y la piedad. Todo lo que necesitas para vivir una vida para la gloria de Cristo, Cristo ya te lo dio. Tú ya lo tienes. Esta idea no solamente está en Pablo, sino también en el apóstol Pedro. Te voy a pedir que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y esta misma estructura de idea, inspirada por el Espíritu Santo, esta realidad que vive la iglesia de Cristo, también Pedro la escribió. 2 de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su ¿qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. Hermano, no somos divinos.
pero Cristo comparte aspectos de su naturaleza divina, de su naturaleza, los atributos transmitibles de Dios a su iglesia, para hacerla completa, para que vivan una vida conforme a la piedad. Somos partícipes de la naturaleza divina, y eso no por nosotros, porque somos imperfectos, pero Cristo, el hombre perfecto, el hombre divino, comparte aspectos de su naturaleza para hacerte completo a ti y a mí, y no te falte absolutamente nada. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No es que el hombre sea divino, no. El hombre es y seguirá siendo una criatura de Dios. Somos creados por Dios, pero Dios comparte a través de Cristo aspectos de su naturaleza, y por gracia Dios transmite a los hombres redimidos aspectos de su naturaleza para hacernos completos. Son sus atributos comunicables. Ahora, quiero que sigas este ejercicio conmigo. ¿Dios es santo? Jesucristo entonces es santo. Entonces, si nosotros somos completos en Cristo, su iglesia es santa. Primera de Pedro 1:15. Sino que aquel Cristo que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Tú eres santo. Y no como San Memí de los Pispiotes o Toribio Romo, ¿verdad? No. Pero tú has sido apartado para Dios. Dios es veraz, Dios es verdadero. Entonces, ¿Cristo es veraz? Sí, porque Él es la verdad encarnada. Pero si Dios es veraz, Cristo es veraz, entonces la iglesia es veraz, el creyente es veraz. Juan 8:26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El que me envió es verdadero, y yo que he sido enviado por él, hablo la verdad al mundo, porque yo soy verdad. Pero en Efesios 4:24 dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. ¿De qué? De la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Tú eres verdadero. Los cristianos son las personas que siempre hablamos la verdad, porque Cristo ya lo puso en nosotros. Uy, pastor, eso sí está difícil de entender. Dios es justo, entonces Cristo es ¿qué? Justo. ¿Y su iglesia entonces qué es? Pero pastor, si no hay ninguno justo. Pero fuimos justificados. La palabra de Dios dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios es Señor. Entonces, ¿Cristo qué es? Señor. Y su iglesia tendrá señorío, obviamente limitado, en la nueva creación. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios es fiel, Cristo es fiel, su iglesia es fiel. Colosenses 1:2, y a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, son fieles porque están en Cristo. Dios es sabio, Cristo es sabio, y su iglesia es sabia.
Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. Dios es gracia y paz. Cristo es gracia y paz. Su iglesia tiene gracia y paz. Dios es misericordioso. Cristo es misericordioso y su iglesia es misericordiosa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dios es amor. Cristo entonces es amor y su iglesia es amor. Colosenses 1:4. Habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El amor es la característica más evidente de un verdadero cristianismo. Dios es poderoso, Jesucristo es poderoso, y a lo mejor alguien dirá, eso es blasfemia, pastor. ¿Su iglesia es poderosa? Colosenses 1:11, por favor, ve ahí. Hermano, esto parece un pleonasmo. Es como decir, oríllate a la orilla, o coche negro, oscuro, oríllate a la orilla. Pero Pablo, hermano, quiere dar la evidencia y quiere mostrar a través del juego de palabras que la iglesia de Cristo comparte su poder. Obviamente, hermano, con la distancia de que nosotros seguimos siendo hombres y seguimos pecando. Pero ve Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, conforme al dunamis, al poder de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Dios es poderoso, Jesucristo es poderoso y su iglesia es poderosa. ¿Para qué? Porque Dios es paciente, Cristo es paciente y su iglesia es paciente. Dios es glorioso, Cristo es glorioso, su iglesia es gloriosa. Nosotros compartimos, hermano. Nosotros tenemos y somos completos en Cristo sin que nos falte cosa alguna. Ahora, quinto aspecto. Cristo es la autoridad máxima. Ve el final del versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cabeza se refiere a autoridad sobre todo. Ahora, si vemos la palabra principado y potestad, en el contexto podríamos interpretar que son seres angelicales. Cristo es el Señor sobre todo lo creado, visible e invisible. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, lo dice también Colosenses, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cristo es la autoridad de lo visible e invisible, porque Cristo es el creador de todo eso. Los falsos maestros enseñaban la adoración a los ángeles, a los rudimentos del mundo, pero Pablo enfatiza el hecho de que Cristo es soberano sobre todo espíritu, sobre todo ángel, sobre todo espíritu elemental. Hermano, no tiene caso pedirle algo a un siervo cuando tú puedes hablar directamente con el amo. No tiene caso. Cristo es el amo y a través de su sacrificio abrió el canal de comunicación para poder llegar al Padre. Hermano, no honramos a Cristo cuando alguien adora a ángeles, ora a ángeles o reprende a Satanás o a demonios. No.
Si tú conoces a Cristo, sabes que Cristo es Dios. Si tú conoces a Cristo, conoces a Dios. Si tú te has rendido a los pies de Cristo, sabes que tú estás completo en Él y no te falta nada. Toda la plenitud se encuentra en Cristo. Y ustedes, cristianos, están completos, genuinamente completos en Cristo. Y no les falta nada más. Es por eso que Pablo le dice a los colosenses, después de todo esto que les he dicho, que Cristo es 100% hombre perfecto, que Cristo es Dios 100%, que en Cristo habita la plenitud de Dios y que Cristo completa a su iglesia con su plenitud y de que Cristo es la autoridad máxima. ¿Necesitan entonces más? ¿Necesitas más? Tendrías que estar cantando en una alabanza, yo quiero más, yo quiero más. Pues lee Colosenses y te darás cuenta que pides lo que ya tienes. Cuenta la historia de un hombre rico y con esto termino. Pretermino. De un hombre rico que había hecho su patrimonio del periodismo. Este hombre se llamó William Just. Invirtió muchísimo dinero en coleccionar obras de arte. Cierto día se enteró de que había unas piezas valiosas y decidió que tenía que comprarlas para su colección. Así que envió a uno de sus agentes al extranjero para localizarlas y comprarlas. Pasaron varios meses hasta que la gente regresó e informó a Jazz de que por fin había localizado las obras de arte. Estaban guardadas en su propia bodega. Ya las había comprado hace años. Y así están muchos cristianos, buscando lo que ya tienen en Cristo. Ya lo posees. Ya posees los recursos espirituales. Nada más disfrútalos y cree en eso. La salvación no es por obras. La salvación es por fe, por gracia. Y cuando tú eres salvo, Dios te pone en un camino para que andes en buenas obras. No necesitas hacer más, necesitas creer que tú ya estás completo en Cristo. ¿Te falta amor verdadero? Ya lo tienes en Cristo. ¿Te falta paciencia? Ya lo tienes en Cristo. ¿Te falta sabiduría? Búscala en Cristo. ¿Tienes injusticia en tu vida? ¿Hay pecado en tu vida? Busca la justicia a través de Cristo. ¿Te falta desarrollar más misericordia? Tú ya la tienes en Cristo. Pues Él ha derramado misericordia en ti para que seas misericordioso con los demás. ¿Quieres perdonar y no sabes cómo? Encuentra el perdón a través del perdón de Jesucristo. ¿Quieres vencer la enfermedad que te aqueja? Pues cree, hermano, que en Cristo un día tu cuerpo ya no estará enfermo y será glorificado. ¿Sabes cuál es el problema del falso evangelio? El problema no es lo que promete. Salud, abundancia, fortaleza, gloria, poder. Sí, la Biblia promete todo eso, pero ¿sabes qué? El problema del falso evangelio no es lo que promete, sino el tiempo. Porque todos los falsos evangelistas y los falsos predicadores del falso evangelio dicen, prosperidad ahora en el nombre de Jesús. Salud ahora en el nombre de Jesús. No, hermano, eso será en la gloria. Pero en lo que llegas a la gloria, tienes que pensar en una cosa. Tú ya eres sano. Tú ya eres rico. Tú ya eres glorioso. Y no por ti, sino porque Cristo te ha completado.
Pablo sabía que el que conoce a Cristo y conoce esta gran realidad no se deja enredar por huecas sutilezas. Hoy la pregunta es, ¿quién es Cristo? Podríamos entonces contestar, Jesús, Cristo, tú eres Dios encarnado, eres 100% hombre, 100% Dios. En ti está Dios mismo, su esencia, sus atributos. Tú eres Dios hombre, tú eres el que me hace completo y no me falta nada más. Tú eres la máxima autoridad sobre todo lo creado. Tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. No me falta absolutamente nada. Y lo único que me queda es decirte gracias para alabarte y bendecirte. Si esa es la realidad del cristianismo que tú tienes, entonces entenderás la ecuación que yo vi en un libro de un autor que dice: Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. Pero también dice: Cristo, todo menos Cristo es igual a nada. Nosotros ya estamos completos. No te falta nada. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esta realidad la podamos entender. Te pedimos perdón si nos hemos sentido incompletos o insatisfechos. Te pedimos perdón por la amargura de creer de que tú has abandonado o de que tú te has olvidado, de que tú no nos estás dando de tu plenitud a gotas. No, Señor. Tu palabra dice que nosotros, la realidad escritural dice que a través de la salvación que tú nos has dado por gracia, nos has completado, nos has dado la plenitud, Señor, y tu iglesia está completa en ti, Señor. Haznos creer, llévanos a la fe que reafirme, Señor, esa gran realidad. No necesitamos hacer más para tener más de ti. Tenemos que creer la realidad de que todo lo has dado ya en nosotros. Por eso ahora entendemos lo que dijiste en la cruz, Señor. Consumado es, tetelestai. Todo lo que tenía que haber hecho para ellos, para la vida y la piedad, ha sido consumado en mí. Y yo lo comparto en plenitud para con los míos. Gracias, Señor. Gracias por esa gran realidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén.